porque bajamos aquel terraplén con la alegría de zagales en fiesta. No nos importó siquiera en qué pueblo habíamos recaído tras tantas horas de conducción. Aquella noche estaba marcada por una enorme luna llena que iluminaba tejadillos y techumbres, balconeras y torreones, y pese al fuerte viento que soplaba con insolencia, encontramos la plaza disfrazada de 1000 colores, engalanada con banderines de punta a punta y festoneados farolillos de geométricas figuras. El gentío se agolpaba al calor de la alegría, una alegría que se acompasaba a cada golpe de ritmo de la orquestina, que desde horas atrás tocaba clásica fanfarria y rica orquestina entre un arco iris de brillantes luces. En el aire, los sones de siempre, en tu Mercedes blanco y en algún otro Volando voy, de Kiko Veneno. 19 días y 500 noches, o nos dieron las 10, del maestro Sabina, hacían las delicias del respetable. Y me sentí libre, lejos de perjuicios innecesarios al contemplar la vida. Sí, la vida en estado puro, esa vida apartada del mundanal ruido de las grandes ciudades, de sus impuestas modas y esclavitudes postmodernas. Esas que no hacen clones, porque allí, en aquella plaza de pueblo, el reloj del campanario se paró hace mucho tiempo, esparciendo la libertad entre los zocos y las plazas, parques y callejuelas. La sencillez brillaba en cada esquina. En los barcones la ropa tendía, blanca, neta, marinera, sin perjuicio alguno, mientras la posadera de la casa, ojo avizor a las más jóvenes de la manada, contemplaba la vida desde la atalaya de su castillo. Quizás había visto mi mirada en aquella cinturilla de avispa que, extasiada, bailaba al son de la música mientras su sombra desdibujaba grotescas formas en la pared. Y en la calle papelillos de colores, cordelillos de banderillas y puestos de ricas viandas, manzanas asadas y rosadas nubes de algodón clavadas a las que viajaban frenéticamente encima de nuestras cabezas, debido, como digo, al viento de poniente que aquella fresca noche de mayo. Mis ojos refulgían ante aquella impronta calmosa y me deleitaba el candoroso sabor de las conversaciones del día a día, de la sabiduría popular anclada entre los zaguanes de aquellas zigzagueantes calles. Decía el mejor de los chisperos de nuestra Andalucía, aquel de colorados ratones: el sur es una filosofía, un sentimiento, una forma de entender la vida y la muerte. El sur es corazón más que cabeza, intuición más que razón, arte más que ciencia, pasión más que una reflexión. El sur es un patio con pozo y con macetas, un balcón chorreado de genarios, un pueblo blanco, una calle estrecha, una mujer con hechuras y honduras. Es un olor a pan caliente, a azahar y a jazmín. No sé, quizás sea el sur, este sur nuestra salvación, y los buenos tiempos llegarán, claro que llegarán. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante, un Café de Levante que se sitúa hoy en este Centro de Enseñanza Infantil Fernando de Magallanes y Centro Neurorehabilitador Juan Sebastián Elcano. Y desde este set de entrevistas hablaremos precisamente de eso, de su dirección, del día a día de este centro. Y para eso se encuentra con nosotros nuestra primera invitada. Ella se llama Pati Aparicio Fraga y es técnico especialista en educación especial y especialista en atención temprana. Pati, muchísimas gracias y todo un placer tenerte con nosotros hoy aquí, en esta tu casa, nunca mejor dicho. Pues muchas gracias a vosotros, yo encantada de estar aquí. Bueno, la verdad que es un centro, un colegio recién abierto que huele a nuevo, que huele a ilusión, y eso es ilusionante, digamos que para toda la comarca, ¿verdad? Es un centro, yo me atrevería a decir que es un centro pionero en los alrededores. Y detrás de todo esto pues hay muchísimo cariño, muchísima ilusión, muchísimo trabajo y muchísimas ganas, claro, que de eso se trata. Claro que sí. Pati, te hemos presentado como técnico especialista en educación especial y profesora de natación para las personas con discapacidad. Sí. Una pregunta, digamos que a corazón abierto, ¿no?
¿Qué ha significado para ti profesionalmente y personalmente el trabajar diariamente con los más pequeños? Pues yo tenía claro desde hacía muchísimo tiempo que yo me quería dedicar a la enseñanza. Lo que pasa es que hasta pasado algún tiempo de empezar con estos estudios, no me decidía al tema de la hidroterapia, de la natación. Pero lo fui a enfocar no solamente, que ya muchas veces se piensa uno que como que el mercado está cubierto, que los niños sin necesidades especiales están atendidos y por entonces pues me planteé dedicarme a la educación especial enfocada en la piscina, precisamente por eso, porque era un tema muy desconocido. Y ahora mismo, hoy en día, puedo decir que en este tema empecé yo en el año 99, laboralmente, y hoy en día es mi vida, es mi vida. Yo cuando vengo a trabajar no vengo a trabajar. Qué bueno. Vengo a pasármelo bien, vengo a disfrutar y vengo a dar lo mejor de mí. La verdad para ti que cuando me engloria realmente cuando escucho a alguien decir que para mí esto no es un trabajo, sino que realmente es algo con el que disfruto diariamente. Eso es un privilegio. Bueno, y parece un tópico, pero que realmente de corazón digo que es así. Bueno, es así. Hay muchísima gente que está disconforme con su trabajo y tiene que realizarlo diariamente, con lo cual cuando se encuentra alguien que dice eso realmente es encantador, sobre todo porque va a dar el 100% siempre. A mí me encanta mi trabajo, me encanta mi trabajo. Bueno, has hablado de hidroterapia, es una palabra que nos ha sonado a todos, que la hemos escuchado en prensa, en radio, en televisión, pero me gustaría que nos matizaras, qué es exactamente la hidroterapia. La hidroterapia, tal y como yo la entiendo, y sin meterme en teoría de libros, nada de esto, para mí la hidroterapia, como su nombre indica, son terapias acuáticas. Para mí esa palabra es muy extensa, porque claro. para mí la hidroterapia es lo mismo un tratamiento con un bebé desde los 4 meses que empiezan a venir a la piscina, que ya hablaremos después de la matronatación, como con adultos que están viniendo ahora con 80 y tantos años. Y la natación también es hidroterapia, y todo lo que conlleve terapias acuáticas es hidroterapia. Entonces es una amplitud que tendríamos que focalizar y tendríamos que centrarnos en cada parte de ella para poder entenderla. Claro. Yo ahora mismo, con el tema de los bebés, por ejemplo, y de la matronatación, puedo decir que la hidroterapia que yo utilizo es para la relajación, para el bienestar, para el desarrollo psicomotor, enfocado a los bebés. Para las personas con necesidades especiales, a mí, aunque vengan 2 o 3 personas a la vez, cada una tiene su atención personalizada. De eso se trata, de que cada uno tenga lo que necesita. Claro, exactamente, hacéis un estudio, veis qué es lo que necesita cada persona y le dais exactamente lo que necesita, ¿no? Sí. Lo que necesita no solamente físicamente, lo que necesita también, no psicológicamente, porque yo no soy psicóloga, pero a lo mejor una charla, una persona que necesita desahogarse contigo, está haciendo su ejercicio y te está hablando. Para mí eso engloba también la hidroterapia, porque es un beneficio físico y es un beneficio mental también. Además Pati, en este siglo tan rápido que estamos viviendo, yo creo que incluso el placer de escuchar a alguien, que en muchas situaciones parece que se ha perdido, es algo curativo. Es importantísimo, claro. Tanto como para las personas mayores que están viniendo ahora, como para las madres de esos niños con necesidades especiales, como para la madre de un bebé que es nueva y tú a lo mejor tienes más experiencia y puedes ayudarla o puedes dedicarle el tiempo que tú tengas a cualquier tipo de consejo y a cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de duda. Claro, en fin, claro. Bueno, ahí hemos hablado un poquito de esa hidroterapia, del mundo del agua, de esa salud. Yo creo que guarda un mimetismo, ¿verdad? Son como 2 piezas de un puzzle que encajan perfectamente cuando hablamos de la salud física y la salud mental. Sí. Con lo cual el agua es como un vehículo transmisor. Es un vehículo y además un vehículo fundamental. Nos damos cuenta que es que en el planeta está cubierto de agua las 3/4 partes. Entonces, si no tuviéramos ese agua, la salud no existiría. Claro. Y todo esto, eso centrándonos en lo que a nosotros nos corresponde, que es el beneficio que a una persona le da el tener su... eso es lo que hemos dicho antes, ya está. Y cuando hablamos, por ejemplo, de niños pequeños, de bebés, porque evidentemente tenemos que diferenciar la pauta a seguir con bebés o con personas mayores. ¿Qué beneficios reciben unos y otros? Sí, pues a mí en las terapias acuáticas enfocadas a bebés,
llamado matronatación. Me gusta, aunque vengan grupos de las mismas edades y vengan las madres de esos niños para estar conmigo en la piscina, también me gusta centralizar y también me gusta que cada uno tenga lo que necesite. No son actividades en conjunto, porque las actividades en conjunto las hacen después cuando ya pasan a una natación y ya tienen otro tipo de entendimiento y tienen otro tipo de actividad física. Entonces, cuando vienen los bebés, es más una estimulación, una relajación, les abre el apetito, claro. Están en un medio que es desconocido. Vamos a darnos cuenta que un bebé, el agua que conoce es en la bañerita de casa, en su entorno, con la espaldita apoyada en algún sitio, con el culito apoyado en su bañera, y aquí en el agua están con el cuerpo totalmente liberado. Es verdad que hay imágenes, yo recuerdo ver algunas imágenes de matronatación cuando los profesores y educadores cogen al bebé y directamente va al agua y ves ese pequeño como se va nadando con sus ojos abiertos y dices, tú, es increíble, ¿no?, cómo puede llegar a mimetizarse, ¿no?, el ser humano con un ambiente que realmente es hostil. Sí. Bueno, todo eso es verdad que lleva un trabajo detrás. Claro, evidentemente. Eso lleva un trabajo detrás y el trabajo empieza desde casa. Por eso tú tienes que tener mucho tacto con esos padres que vienen, o con la madre o con el padre que venga. Tienes que tener, a mí me gusta preguntar qué costumbres tienen en casa, claro, de qué forma lo bañan, si le echan el agua por la cabeza. Tú les vas explicando qué tipo de beneficio tiene para después conseguir ese tipo de cosas, qué beneficio tiene el que a los niños no le provoquemos nosotros ese miedo, claro, que muchos padres tienen al agua. Yo es que tengo mucho miedo al agua, por eso traigo a mi hijo, para que el miedo se le quite. Además, como una educación antigua, intrínseca en nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo a mi madre que para que yo, cuando era un niño, me podía dejar ir a la playa, era un suplicio, ¿verdad? Cuando lo más fácil quizás es educar desde pequeño y decir, bueno, él puede ir a la playa, pero tiene sus métodos y sus herramientas para no tener ningún problema. Claro, pues esas herramientas se las tenemos que dar a los padres, para que no le inculquen a esos niños el miedo que ellos mismos puedan tener. Y Pati, el programa educativo dentro de tu materia, ¿cómo es exactamente? ¿Cómo se organiza y cómo se lleva a cabo? Pues precisamente con esa atención individualizada que te comento antes, me da tiempo a valorar. Antes, en mis comienzos, sí es verdad que citaba, valoraba, me hacía un programa. Ahora mismo la experiencia lo que me hace es que en cada grupo de cada persona, sean adultos, sean bebés, sean en la misma sesión, en la misma primera sesión, valoro bien sea al bebé o bien sea al adulto que haya venido, y entonces ya yo me voy programando lo que voy a hacer, pero no es una cosa matemática, porque tú te puedes programar que un bebé al día siguiente ya él esté familiarizado, que se le eche agua por la cabeza, y ese día el niño viene con sueño, claro, ese día el niño viene con hambre. Entonces tú te tienes que adaptar, nunca mejor dicho, te tienes que adaptar a las circunstancias que se te pongan por delante. Y hacerle ver a los padres que bueno, que sí, que poquito a poco, y además es una cosa lúdica. Como es una cosa lúdica, pues tenemos que darle tiempo, tenemos que darle esa confianza al niño. Sobre todo confianza, creo que es la palabra. Eso. Y sin prisa, que cada niño tiene su tiempo, porque hay muchos padres que ven al que está al lado que ya, mira, pues ya ha conseguido esto hace este niño. Bueno, cada uno necesita su tiempo. Sí, que tampoco se convierta realmente en una competición, porque no es una competición. No. De todas formas, también es verdad que son los menos. Normalmente la gente se deja guiar mucho por los profesionales que los atendemos. Claro. Bueno, has hablado, te iba a preguntar que realmente qué es la matronatación, pero creo que lo has dejado bastante claro. No sé si quieres aportar algo más para que podamos conocer más el concepto. Sí, a mí me gustaría que, bueno, matronatación, ya hemos dicho que es una terapia acuática con bebé, pero me gustaría dejar claro que la matronatación empieza en casa, en la bañera. Yo de las primeras preguntas que le hago a los padres es ¿cómo lo bañas en casa? ¿Qué costumbres tienes a la hora de bañarlo? Claro. Porque eso a mí me dice mucho de después cómo puedo empezar a trabajar con el niño. Entonces, con lo cual entiendo que hay una reunión previa con los padres. En la misma sesión, a mí ya te digo, la experiencia ya me hace que esas reuniones, te hablo de mí. Después a lo mejor hay otra gente que se dedica a esto que si lo hace de otra manera. Te hablo de mi trabajo y te hablo de que eso. Y imagino también, Pati, que habrá, igual que en todas las materias, habrá una evolución constante con nuevos estudios, con nuevas temáticas, con lo cual esta es información continua realmente, ¿verdad? Es información continua y es verdad que hay muchas técnicas, hay muchas terapias, hay mucha teoría, pero de la teoría a mí no me gusta centrarme solamente en una cosa. No me gusta centrarme nada más en cierta teoría porque ahora está de moda y nos vamos a centrar nada más que en esto, porque mi experiencia dice
que tienes que tocar un poco de todos los palos. Claro. Precisamente por eso, porque ninguna persona es igual y a todas las personas no le va lo mismo. Pati, ¿crees que realmente existe una relación ancestral del ser humano con el agua? Porque es muy atrayente realmente. No sé si es algo genético que podemos tener en nuestro interior y que nos lleve a familiarizarnos y a entendernos con un medio, como he vuelto a repetir antes, que es un poco estilo. Sí, yo pienso que sí, que tenemos mucha relación. Démonos cuenta que antes las personas que se dedicaban a la agricultura, se dedicaban a la pesca, se dedicaban... Y sobre todo con el tema de la pesca y sobre todo, bueno, mira, hablamos de Fernando Magallanes, de Juan Sebastián Elcano, todo esto, todo está relacionado, todo relacionado con el agua. Claro que tenemos una relación ancestral con el agua. Y sobre todo Sanlúcar, porque por ejemplo, este centro que hemos hablado, donde nos encontramos, es un centro que tiene una relación enorme con aquellos baños termales, con aquellas aguas termales que gozaba Sanlúcar hace unos 150 o 140 años, e incluso... digamos que esos afluentes, ¿no? Esos baños de mar que eran gente que venían, ese turismo higienista que venía realmente a darse, con lo cual incluso estábamos más conectados si cabe, ¿verdad? Eso ahora en Sanlúcar ya ha desaparecido un poco, pero yo, la piscina de aquí, la que tenemos aquí ahora mismo, que es de agua salada también, yo la relaciono un poco con esos baños termales que teníamos antes, porque es que es una piscina terapéutica. Y es una piscina que al ser también de agua salada es beneficiosa para la piel, no reseca tanto, le viene bien a los pequeños tanto como a los mayores, que sí, da mucho... Con lo cual tenemos una piscina que con las últimas tecnologías, con la última adecuada, digamos que... Es una piscina terapéutica y adaptada también pues a personas que... Terapéutica me refiero a que tiene una temperatura de entre 32 grados y medio y 33 grados. Una piscina de nado tiene que estar sobre 28 y 29 grados por la distancia que hay entre calles de 25 metros. Esta piscina le damos uso de natación y le damos uso de terapia, pero de terapia me refiero a las personas con necesidades especiales y a los bebés. Ahora, por ejemplo, se está haciendo uso de la piscina como natación para niños. Claro, y imagino que desde tu formación ves esa evolución, ¿no? de los más pequeños, incluso de los más adultos, cómo se va familiarizando y cómo va incluso curando algunas de sus patologías y enfermedades gracias a la hidroterapia. Bueno, curar es una palabra bastante amplia. Sí. A mí no me gusta decir vamos a curar porque ojalá tuviera yo una varita mágica para poder, pero sí es verdad que facilita mucho y es verdad que hay personas y sobre todo niños que he visto su evolución hasta ser un poco más mayores que gracias a la hidroterapia y gracias a los ejercicios de piscina han mejorado muchísimo. Y han conseguido una soltura de movimiento que sin haber hecho ejercicio en la piscina no lo hubieran conseguido. Claro, bueno, siempre se ha dicho que la natación es un deporte bastante completo, ¿verdad? Y incluso gente que practica el piragüismo, incluso la natación, gozan de una salud importante porque ejercitan mucho toda la musculatura. Claro, ten en cuenta que en el agua nuestro peso es el 90%. Claro. Entonces eso facilita a lo mejor un niño que tiene dificultad para andar y está en sus comienzos, el andar por el agua les resulta súper fácil. Claro. Sin embargo, después sale a la superficie y le cuesta un poco más de trabajo. Claro. Entonces, a mí sí me gusta con las familias, no solamente el trabajo que a mí me corresponde en la piscina. Me gusta que, hombre, ahora por el tema del coronavirus es un poco complicado, pero a mí siempre me ha gustado trabajar con las familias delante. Si yo he tenido un niño en terapia en la piscina dentro, siempre me ha gustado que los padres estén delante y siempre me ha gustado ir explicándoles lo que estoy haciendo y me ha gustado decir, mira, esto que estoy haciendo en casa lo puedes hacer de tal manera. Y tener una relación, una coordinación con esos padres para que no se quede solamente en el trabajo que hemos hecho en la piscina, sino que después eso se lo lleven a casa y siga desarrollándose ese niño. Pati, nos encontramos en un centro nuevo, como hemos hablado al principio, único. Yo creo que un referente no solamente para Sanlúcar, sino para la comarca, para Andalucía, evidentemente. ¿Qué crees que ha significado para el entorno este proyecto llevado a cabo educativo? Al ser algo novedoso está teniendo muchísimo éxito, no solamente en la comarca, están viniendo gente del puerto de Santa María, está viniendo gente de Jerez y la verdad es que es un halago que tengan esa confianza en nosotros. Hay gente que sí que venía porque ya nos conocía de antes y hay gente que vienen porque se han enterado de la apertura de este centro y por supuesto quieren ser de los primeros en
en hacer uso de él. Claro. Y yo estoy muy contenta porque si ya antes la piscina de allí que tenemos en el Colegio de la Jara estábamos contentos, ya con esto es lo más, porque sí es verdad que pueden entrar usuarios de otras edades, se pueden hacer muchas más cosas y facilitar mucho a los usuarios las terapias. Y Pati, antes de despedirnos, preguntarte cuál ha sido tu trayectoria con Afanas. Pues fue totalmente casual, la verdad. Fue totalmente casual porque yo trabajaba en piscina en otro sitio, trabajaba afuera, trabajaba en Jerez y atendía a los niños de aquella zona, Jerez, Cádiz, San Fernando, Puerto Real, toda aquella zona. Y un día casualmente me llamó una chica de San Lucas que quería venir a la terapia y que si yo me podía venir a San Lucas a atender a su hijo. Y entonces pues yo le dije que yo no tenía conocimiento de ninguna piscina para atender a su hijo y ella me dijo que sí, que se encargaba ella de buscarla. Y entonces pues fuimos a una conocida de aquí del Cabo Noval a atender a su hija y fue por el boca a boca por lo que yo fui conociendo a más gente con niños con necesidades especiales de San Lucas, claro, hasta que conocí a Antonio. Sí. Y Antonio me comentó el proyecto de la nueva piscina de Afanas, que era un proyecto muy interesante, que sí me gustaría conocerlo y que sí me gustaría, pues cuando estuviera construido, pues formar parte del equipo. Y no, vamos, no puede ser la casualidad más enorme que he tenido en mi vida, porque yo si ya antes estaba contenta con lo que hacía, que era esto, pertenecer a Afanas para mí ha sido lo más. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa última frase, pertenecer a Afanas ha sido lo más. Pati, ha sido un verdadero placer charlar estos minutos contigo y bueno, te deseo toda la suerte del mundo en un sitio en el cual eres bastante feliz. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, nosotros seguimos hablando aquí en este centro educativo. Volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, nosotros seguimos aquí en el Centro de Educación Infantil Fernando de Magallanes y el Centro Neurorehabilitador de Juan Sebastián Elcano en Sanlúcar de Barrameda. Vamos a hablar ahora de psicología y para eso se encuentra nuestra amiga Libertad Reyes Mellado. Ella es psicóloga especialista en orientación educativa. Libertad, todo un placer y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. A vosotros, muchas gracias. Libertad, ¿me vas a permitir que te lea una pequeña reflexión tuya que salió publicada hace no mucho en la prensa nacional, que ponía: no hay que tachar los días en el calendario, hay que cambiar el estilo de vida del tiempo que nos exija esta partida? Evidentemente una reflexión hablando de los nuevos tiempos que nos ha tocado de pandemia. A título más particular, más personal, Libertad, ¿cómo crees que nos transformará la sociedad cuando todo esto pase? Bueno, la transformación la estamos viviendo ya, no es algo que tengamos que tener un punto de miras para ver cuándo nos transforma o cuándo no. Esto no tiene una fecha de caducidad por lo pronto y por eso mismo venía esa reflexión, porque quizás en la época del confinamiento empezamos a tachar días, a tachar semanas, cuando era oportuno salir de casa, cuando nos dejaban. Después empezamos a tener una serie de cambios de rutina, cuando poder salir a unas horas, cuando poder hacer determinadas actividades. Estamos en un cambio de transformación, como bien dice Rafa, social. ¿Por qué? Porque algo de lo que fundamentalmente estamos cambiando son nuestros hábitos sociales. De hecho, ahora mismo no podemos abrazar, acariciar, ni tener ese contacto físico que el ser humano necesita tanto. Una de las transformaciones las estamos viviendo ya, que es ese cambio a nivel social, a nivel de interacción entre personas. Pero yo pienso que se está modulando a otro tipo de comportamiento o a otras formas de reaccionar. Estamos aprendiendo a hablar más que a tocar, a lo mejor en estos tiempos que corren. Estamos aprendiendo a mirar más nuestras emociones, cosa que antes teníamos más dormida y ahora nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene el hablar de cómo nos sentimos.
la importancia que tiene también el clima, el tomar el sol, el salir, todo eso nos está creando una transformación. Esa transformación será positiva o negativa, depende del curso que cada ser humano le estemos dando. Lo más importante es eso, tomarnos el proceso como un proceso y no tener en cuenta tanto una fecha de caducidad o pensar cuándo se va a terminar esta situación, porque simplemente nos tendremos que ir adaptando a ciertas conductas o ciertos estilos de vida y volveremos a algunas de las cuales teníamos antes, otras se perderán en el camino y otras serán completamente nuevas. También es verdad, Libertad, que hay estas nuevas generaciones, otras nuevas generaciones de gente más jovencita que no ha tenido esos problemas nunca, que ha sido una vida un poco más fácil que nuestros abuelos, que nuestros padres incluso, con lo cual el cambio ha sido doblemente difícil para ellos, porque no estaban acostumbrados a un cambio tan drástico como el que hemos tenido y el que se nos puede venir encima. Exactamente, además sobre todo esa etapa que me comentas, Rafa, tan vulnerable de la adolescencia, sobre todo, que es justamente la etapa de nuestra vida cuando más contacto social necesitamos, incluso cuando nuestras amistades se convierten en un primer orden para nosotros. Y tenemos esa rebeldía que después a lo mejor se pierde. Eso tiene su efecto, su reflejo a nivel cerebral, porque nuestro cerebro tiene una serie de partes, por dividirla de alguna manera, una serie de estructuras, y la estructura prefrontal, que es justamente la que tenemos situada en nuestra frente, ahí se sitúan las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Pues la toma de decisiones, la planificación, el razonar ante un problema. Esa parte cerebral está en plena ebullición en el cerebro de un adolescente. Por eso tienen esos cambios de humor, por eso tienen esos cambios, como decimos, de rebeldía, pero también tienen esos cambios de alegría. Esa etapa tan vulnerable les ha tocado ahora en una situación de cambio, de transformación social, como veníamos hablando. Evidentemente les está resultando difícil y además tenemos que entenderlo, tenemos que empatizar con ellos y tenemos que ayudarles a que este proceso, pues esto mismo sea un proceso, que más que un antes y un después sea algo en lo que nos hemos desarrollado. Y sobre todo que le saquemos algo positivo a todo esto, porque siempre hay una parte positiva, sobre todo de enseñanza y de aprendizaje. Yo siempre digo, ¿qué recuerdo tendrás tú o tendrán las personas que te rodean de este periodo de confinamiento tuyo? ¿Cómo te van a recordar tus hijos? ¿Cómo te van a recordar tus padres? ¿Cómo te recuerdan tus amigos en este proceso difícil? Quizás muchas veces si ponemos el foco en qué imagen tendrán de mí, quizás ahí decimos, bueno, voy a intentar focalizar lo positivo, pues porque al final si estudiamos la historia humana nos hemos dado cuenta que hemos pasado por situaciones de guerra, de pandemia. Pero además no tenemos que irnos a la Edad Media, o sea, no tenemos que ir a 80 años atrás. Exacto. El ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble. Bueno, y Libertad, dentro de tu formación, dentro de tus quehaceres diarios, ¿qué entendemos como psicología direccionada a la orientación educativa? Pues en la orientación educativa sobre todo trabajamos psicólogos o psicólogas, pedagogos o psicopedagogos. La psicología en sí, en general, es una disciplina que estudia el comportamiento humano. En este caso, en el ámbito educativo, estudia el comportamiento humano en educación. Concretamente, los orientadores estudian ese comportamiento humano, pero enfocado sobre todo en estas edades más tempranas, infantiles, de 0 a 6 años, 0, 3, 3, 6, va orientada al proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, muy importante, a la detección de necesidades específicas de apoyo educativo o lo que también muchas veces conocemos como necesidades educativas especiales. Después, la orientación educativa tiene más ámbitos que según la edad adquieren mayor importancia. Por ejemplo, la orientación académica vocacional adquiere mucha importancia en edades, por ejemplo, cuando terminan el alumnado cuarto de la ESO. Pero aquí, que nos estamos centrando en la etapa infantil, sobre todo nos focalizamos mucho en cómo facilitar el aprendizaje de ese niño o de esa niña y detectar si hay alguna necesidad educativa a través de algunos signos de alarma que podemos ir detectando. Qué importante, realmente qué importante es para alguien que se está formando, que todavía está en proceso evolucionativo constante, tener la herramienta o tener la capacidad de un psicólogo o una psicóloga que pueda evidentemente redireccionar, digamos, ese camino y decir, oye, piensa, eso generaciones no lo han tenido. Con lo cual ahora en esta última época, este siglo XXI es muy propenso a eso y yo creo que es una herramienta que al final se va a convertir en algo cotidiano y necesario. En ello estamos, de hecho desde los años 80 para acá, que es cuando realmente se inició la orientación educativa, no se tenía tampoco mucho conocimiento de qué era esa figura. Hoy ya sabemos que el orientador o la orientadora sobre todo es la persona que facilita las relaciones en el triángulo educativo, familia, niño,
y lo que es docente, ¿no? Claro. Lo que es el profesorado. Ahí interviene el orientador facilitando, asesorando, informando en ese proceso. Nuestro sistema actual educativo tiene ese profesional. De hecho, los orientadores educativos están uno por cada centro. En este caso, en Andalucía hay uno por cada instituto y uno itinerante, que es lo que se le llaman los EOE, equipo de orientación educativa, en lo que son los centros infantiles. Por eso muchos padres, muchas madres comentan, me lo tiene que ver el orientador, que viene los martes o los miércoles, porque itinera en todos los centros. Vamos a intentar lograr que esa figura de orientadora el día de mañana pueda estar uno en cada centro. Claro. Y sobre todo en las etapas infantiles o primarias, que es donde mayor prevención y detección tenemos que hacer. Vale. Libertad, y dentro de tu trabajo, de tu atalaya diaria, ¿cómo es ese trabajo y esas nuevas adaptaciones con los docentes? Con los docentes, sobre todo, primero hay que escucharlos. Ellos son los que están con ese alumnado, ellos son los que lo conocen, ellos son los que saben lo que les funciona, lo que no. Primero es escucharlo y segundo, ayudarle en la toma de decisiones. Y para ayudar en la toma de decisiones hay que dar opciones, hay que dar alternativas, claro, hay que escuchar. Ese es el trabajo, es un trabajo fundamentalmente de equipo, también llamado multidisciplinar. El orientador no es el experto o la experta que viene y te dice lo que tienes que hacer, para nada. Es la persona que tiene que escuchar y, permíteme la comparación, es como esa navaja multiuso que empieza a sacar un montón de herramientas y vamos a ver cuándo funciona, o igual tenemos que incorporar una nueva, y eso se tiene que hacer de la mano de la persona docente que está en el aula y que es la que recibe al alumno, la que lo despide y la que lo conoce durante mucho tiempo. Y sobre todo también en libertad, porque cada profesor es un mundo y tiene una manera diferente de entender la educación o de entender el concepto de educar o de las nuevas tendencias que pueden ir, con lo cual tenéis que ir adaptándose también a cada persona, entiendo que será así. Exacto, sí que es verdad que cada docente, cada maestrillo tiene su librillo, nunca mejor dicho, y cada docente tiene su metodología. Hay también, eso está muy impregnado de la filosofía que tenga el centro. Esto no es un cartón de huevo en el que yo, en el sitio donde me sitúo, hago lo que quiero. Es necesario que el orientador ahí empatice con el docente, pero también de alguna manera le haga confiar sobre todo en estas metodologías que están llegando nuevas, que están dando resultados, y muchas veces decimos, lo que funciona no lo cambies, claro, pero lo que no te está funcionando tenemos que buscar alternativas. Evidentemente. Dentro del centro donde nos encontramos hay un novedoso servicio que es un servicio psicológico derivado a la familia, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla ese servicio y por qué se implantan en este centro? El servicio de familia realmente está dirigido a todas las familias de todos los centros que tenemos, no solamente del centro infantil, pero evidentemente el centro infantil es uno de los que recibe ese asesoramiento. Tiene, digamos, dos funcionalidades. Uno es el apoyo psicológico y otro es el apoyo social. Psicólogo y trabajador social, en este caso somos dos féminas, somos dos mujeres, nos dedicamos a detectar esas necesidades que tengan las familias y sobre todo darles alternativas. El escucharlas y el dar alternativas podría ser los dos objetivos fundamentales. De ahí cada familia pues tiene necesidades diferentes, situaciones diferentes, pero lo importante es que las familias necesitan ser escuchadas, y no solamente necesitan ser escuchadas cuando se le diagnostica a su hijo o cuando a lo mejor no hay un diagnóstico, simplemente hay una pequeña necesidad. También necesita que se le escuche en todo el proceso, porque las necesidades de ahora no son las de mañana, y también necesitan encontrarse con otras familias que también han pasado por ese mismo proceso o están pasando. Digamos que era necesario, siempre hemos atendido a la familia, pero era necesario poner un lugar adecuado, ubicarlos en un sitio para que ellos sepan dónde estamos. No, tenéis una relación estrecha, evidentemente, ya no solo con el docente y las pautas a seguir, sino con la familia en sí, para atajar cualquier situación adversa, ¿no? Si no, el proceso de enseñanza-aprendizaje no iría hacia el mismo camino. Es verdad que no nos da lugar de hacer ese trabajo de forma diaria, pero intentamos hacerlo con un seguimiento lo suficiente, ni que agobiemos tanto a la familia, ni que tampoco la dejemos abandonada. Hay familias que siguen su desarrollo y no necesitan, a lo mejor en ese proceso, lo mejor un seguimiento, o simplemente con el que le da el propio docente o la propia docente ya le es suficiente. Pero como decimos, cada familia tiene una necesidad diferente y para eso está. Evidentemente. Y en libertad, ¿cómo crees desde tu profesionalidad que debe de actuar una familia cuando empieza a detectar señales de que pueda haber algún trastorno de desarrollo? Lo primero que tiene que hacer una familia es, si lo está detectando,
aceptar de alguna manera que está detectando algo y iniciar el protocolo. Ese protocolo es un protocolo que se inicia sobre todo en los servicios de salud, que se inicia a través del pediatra, pero que lo que tiene que hacer la familia es utilizar la figura más cercana o el profesional más cercano para empezar a identificar, a detectar. La prevención aquí es la parte más importante, porque cuanto antes detectemos esos signos de alarma, antes podremos encauzarlo. ¿Significa eso que va a tener un mejor pronóstico? Bueno, el pronóstico depende de cada niño, pero sí que es cierto que la estimulación en estas edades es muy importante. Por tanto, si hacemos una detección temprana, podremos hacer una atención temprana. Sobre todo, lo más importante, que lo compartamos, porque hay muchas familias que ven algunos rasgos en sus hijos, que no saben si es algo que es frecuente, que no es frecuente, les da miedo de comentarlo, abren un proceso de duelo. El proceso de duelo es cuando tú tienes que aceptar la pérdida de algo. Y en ese proceso de duelo, uno de los periodos que se da con más profundidad en la familia es el de negación, claro. El de no querer verlo, pero verlo, y ahí vamos perdiendo días. Lo importante es iniciar ese protocolo y sobre todo también una cosa importante, tener en cuenta que cualquier niño de 0 a 6 años, si se le diagnostica de algo, se llama un diagnóstico funcional. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que no es una etiqueta en el que ya sabemos este niño tiene tal cosa, sino que es un diagnóstico que puede variar, que simplemente nos da una guía hacia dónde puede ir, pero que tenemos que esperar en su desarrollo, porque puede ser que adelante cambie el diagnóstico, claro. Adelante lo pierda, adelante se transforme. Es muy importante que nos lo tomemos no como una etiqueta en sí, sino como una brújula por donde tenemos que empezar. Por eso yo creo también, en Libertad, que es importante que los medios de información estén, no continuamente, pero de una manera, digamos que casi diaria, ¿no? Pues estén hablando de esto, que se hagan charlas, que se hagan conferencias, que haya una documentación de fácil acceso para evitar ese proceso de duelo, ¿no? Porque yo creo que ya en pleno siglo XXI tenemos las herramientas para solucionar cualquier señal de alarma, ¿verdad? Claro, los signos de alarma lo primero que hacemos es detectarlos y después darle la estimulación oportuna. Si vemos a un niño que, por ejemplo, a los 3-4 años de edad todavía no ha adquirido el habla, claro. Esos signos de alarma nos identifican o nos guían de que ese niño tiene que trabajar mucho la parte del lenguaje, la estimulación del habla, que quizás necesite sus sesiones de logopeda. Para eso las familias tienen ayudas, claro. tienen recursos que se los brinda la Junta de Andalucía o se los brindan desde los propios centros. Todo eso es importante y, como decimos, lo más importante es la información que nos llega. El momento de tener un hijo es muy importante desde el momento del embarazo y ahí empieza la información. ¿Significa que nos tenemos que obsesionar con todas las redes de información que hay? No, significa claro. Que simplemente tenemos que irnos para la información justa y que creamos que sea una información de calidad. Porque claro. También en este tema pues dicen que la esperanza es lo que mejor se vende, y es porque aparecen tantos métodos de tantas cosas que ya queremos tenerlo todo. O sea, intentar acceder a la información es muy fácil caer en la desinformación. Exacto. El paso es nada, es el hecho de sentarte delante de una pantalla y no saber diferenciar qué es lo que es real y qué es lo que es una noticia dañina. De compartirlo con los profesionales. Claro. ¿Y qué pautas seguís los profesionales de la psicología para conseguir una plena inclusión, digamos, de alguna persona que tiene alguna discapacidad? La plena inclusión es realmente cuando la persona está incluida en la sociedad, está incluida en las actividades que lleva a cabo, y realmente la inclusión depende de los apoyos. Las personas con discapacidad no es que tengan la propia persona discapacidad, es el entorno el que le pone la traba, claro. Exactamente. Si el entorno está lleno de los apoyos que esa persona necesita, esa persona o tiene menos discapacidad, por decirlo así, o simplemente está incluida en la sociedad. Claro. ¿Hacia dónde va el trabajo del psicólogo, del fisioterapeuta, de los profesionales que trabajamos? Va en eso, en que esa persona reciba los apoyos que necesita para que no se dé esa discapacidad en el entorno. Y para eso Afanas es una herramienta magnífica. Creo que desde el año 79 luchando y consiguiendo esa plena inclusión en la sociedad, la verdad que un trabajo impecable. El germen de esta asociación y de casi todas las asociaciones que hay como Afanas en España lo pusieron las familias. Claro. Está iniciada, constituida por la familia. Ellos son los que empezaron a tener esas preocupaciones por sus hijos y por sus hijas o por sus familiares en general. Y en esa línea tenemos que ir nosotros, en la línea de intentar mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, pero no solamente de las personas con discapacidad, sino también de sus familias y de las personas que le rodean. Claro.
Y dentro del ámbito familiar, ¿cómo debemos de actuar cuando vemos que hay una conducta que no es adaptativa? Las conductas no adaptativas son aquellas que por su frecuencia, por su intensidad o duración, nos están señalando de que no nos estamos adaptando en ese desarrollo. Claro. Lo que podemos hacer ahí es primero valorar nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, si eso se está adaptando, porque bueno, podemos pensar que un niño que come bien está adaptado, pero si vemos que come demasiado de un alimento y muy poco del otro, a lo mejor lo estamos hablando ya como una conducta desadaptada. ¿Qué podemos hacer con las conductas desadaptadas? Vuelvo al triángulo que decía antes, información entre el centro educativo en este caso y los profesionales que trabajamos, para observarlo desde aquí y para dar pautas desde aquí y para casa. Lo importante es que sigamos todos una misma línea. Esas conductas adaptativas tenemos que observar hasta qué punto no son adaptativas y sobre todo en qué momento se dan, porque hay conductas que son desadaptadas pero con un cambio en el entorno, un cambio en algo, en un horario, en un material, puede ya que no esté adaptada, o en la forma de nosotros mismos dirigirnos hacia los propios niños, las propias niñas. Libertad, voy a leerte también otro pequeño parrafito que dice: cada semana observamos en el contexto natural a 2 o 3 alumnos, gracias a la disposición de las aulas con mucha luz natural. Eso me lo mandaste en esa comunicación que hemos tenido para poder elaborar el programa. ¿Qué funcionalidad guarda ese estudio que me estás diciendo de la luz natural y del entorno donde están? Realmente el entorno natural es lo que nosotros como seres animales tenemos como natural, que es el sol, nuestro medio, las condiciones climatológicas. ¿Qué ocurre? Que los niños los metemos en como se llama ahora, grupos burbuja, por todo lo que ya hablamos del COVID al principio, pero necesitamos que ese niño esté en una situación lo más natural posible. ¿Qué le llamamos nosotros contexto natural? Pues que esté en un sitio en el que él se desarrolle o ella se desarrolle con todas esas variables que hay naturales, la luz, el espacio, el estar con iguales. Eso nos permite ver el comportamiento real del niño. Real quiero decir sin que lo estemos obligando o simulando o incitando a hacer algo. Estas salas, estas aulas nos ayudan a eso porque aparte de que tiene mucha luz, de que está en el entorno en el que está dispuesta, fue diseñada de esa manera, de forma de que pudiéramos observar el comportamiento del niño en su estado natural, sin que el niño se viera interrumpido incluso por nuestra presencia, porque si entramos en el aula, incluso el comportamiento de los niños cambia. ¿Qué objetivo tiene la observación natural? Pues la observación es un método de recogida de información, como es la entrevista, como es pasar un determinado cuestionario, como es pasar una determinada escala, y es una herramienta más que tenemos que valorar para observar esa conducta del niño o ver si hay algunos signos de alarma, pues que a lo mejor nos han informado los propios docentes o nos han informado la familia y nosotros damos una fuente de información más observando pues si la familia ha avisado de que ese niño no interactúa con otros niños, no se relaciona, pues observamos en el contexto natural si se está dando o no se está dando, o podemos encontrarnos que es justamente lo contrario. Libertad, y antes de terminar, me gustaría saber tu opinión profesional, yo creo que de un problema que ya lo tenemos encima y que se puede convertir en algo, digamos que complicado de atajar. Hablamos de nuevas tecnologías, de redes sociales y la psicología en sí, de atender todo eso que se nos viene encima y que está transformando la sociedad actual tal como la conocemos. ¿Cómo pensáis desde vuestra profesión que hay que atajar el problema? Las redes sociales han venido para quedarse, no son una moda y han transformado nuestro cambio social, incluso nuestra forma de comportarnos. No es el qué, es el cómo. También vino la televisión, también han llegado otras innovaciones y se han incorporado en nuestra vida. ¿Qué ocurre con las redes sociales? Que las redes sociales tienen un componente bastante adictivo. De hecho, nuestro cerebro funciona a nivel de placer casi igual de potente que drogas como puede ser la cocaína o la heroína, etcétera, porque buscar la complacencia de los demás. Nosotros tenemos un sistema de compensación en nuestro cerebro, una serie de hormonas. Nosotros siempre decimos que nuestras hormonas son tontas porque funcionan por adaptación. Por estímulo. Por estímulo, exacto. Entonces, si nosotros le damos a nuestro cerebro algo que lo que no tiene que trabajar mucho y es muy potente, eso se puede volver bastante adictivo. Claro. ¿Dónde está el problema? Pues cuando es adictivo. Cuando hacemos un uso desmesurado de eso y se convierte en una adicción porque ya dependemos de eso. Se está convirtiendo en un problema, sobre todo después de este confinamiento, en el que muchos niños y adultos han consumido mucho, ya no solo redes sociales, sino videojuegos de tipo corte
agresivo, violento y se está considerando como una adicción más. Yo creo que el problema fundamental, porque las redes sociales tienen innumerables beneficios y tienen muchos efectos positivos que han llegado aquí. Hay que saber utilizarla. Hay que saber utilizarla. Y sobre todo hay que saber tener a alguien que digamos que redirija, ¿no?, el camino que se puede tomar, porque es muy fácil, como hablamos al principio, de equivocarte. Para los niños sobre todo es fundamental que sean las familias, los padres, las madres, la figura que haya de autoridad en casa, quien determine ese tiempo. Nos estamos encontrando verdaderas barbaridades de niños de muy poca edad, 5, 6, 7 años, que consumen más de 3 horas al día. Y los padres confirman o afirman que no pueden hacer nada. Sí pueden hacer algo. Ellos son sus padres y tienen la obligación de protegerlos. Tan sencillo como quitar un internet, quitar un ordenador, quitar un videojuego, porque realmente estamos dando una droga poderosa a nuestros hijos, que, como vuelvo a repetir, tiene sus efectos positivos, por supuesto, y el hecho de que un niño utilice un móvil, una tablet, eso no es nada perjudicial, pero como cualquier otra cosa es el tiempo y el uso que hacemos de eso, y está teniendo efectos bastante perjudiciales. Y Libertad, antes de despedirnos, tu relación con Afanas, cómo está siendo, cómo ha sido y qué tenemos en ese futuro que nos espera. Bueno, pues la relación con Afana, yo siempre digo que trabajar en Afana es muy fácil. Es muy fácil primero por el clima de compañerismo o por el equipo multidisciplinar que tú respiras todos los días, porque evidentemente no todos sabemos de todos, pero sí tenemos la facilidad o la capacidad de saber que el compañero o la compañera te va a ayudar. Nos dirigimos hacia donde estamos ahora mismo, hacia donde estamos y en la misma línea. De hecho, este centro ha sido diseñado por todos los profesionales de Afana. Cuando se puso un proyecto se nos escuchó, se nos dio voz y voto a todos aquellos que quisimos participar, y de hecho es un centro que está valorado y validado por personas con discapacidad. Yo creo que lo que más me gusta de Afana, o hacia dónde nos dirigimos, que es donde digo creo que estamos y tenemos que seguir trabajando, es que cuando llegas a un centro te sientes compañero o compañera del profesional que tienes al lado, pero también de las propias personas con discapacidad. Ellos son compañeros tuyos de trabajo en el día a día, bien porque tú le ofreces algo, bien porque ellos te lo devuelven. Yo creo que esa es la línea, para mí esa es la plena inclusión, que ellos mismos también sean personas o agentes de cambio. Claro. Libertad, ha sido un verdadero placer. La verdad que tendríamos que volver a vernos y a volver a charlar de nuevos temas que de esta sociedad tan cambiante en la que estamos viviendo y este mundo tan cambiante, que es necesario tener la visión y digamos que la visión de un profesional, nunca mejor dicho. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, nosotros seguimos desde el Centro de Educación Infantil Fernando de Magallanes y el Centro de Neurorehabilitador de Juan Sebastián Elcano. Y ahora vamos a hablar con Mila Sevillano Fernández. Ella es diplomada en Educación Infantil y especializada en Atención Temprana. Actualmente es directora del Centro de Educación Infantil Fernando de Magallanes. Mila, un placer y encantado de que estés aquí con nosotros para dar tu visión sobre este magnífico centro. Pues nada, muchas gracias y bienvenido a este magnífico centro. Es un magnífico centro porque, como le decía a tus anteriores compañeras, huele a nuevo y huele a esperanza y huele a ilusión. Imagino que eso lo notarás también con tus compañeras, ¿no? y con la gente que está trabajando y funcionando en el centro, ¿verdad? Pues para mí, igual como para el resto de los compañeros, este centro siempre fue un sueño. Fue un sueño y una gran necesidad para todas las familias. Nosotros este proyecto llevamos varios años atrás, pues realizando el proyecto porque veíamos la necesidad que tenían las familias
de encontrar un centro de educación infantil en el que sus hijos que tuviesen algún tipo de discapacidad pues tuviesen la convivencia natural con otros niños que no tengan discapacidad. Además de eso, de que existan profesionales que les puedan atender a sus necesidades. Porque en principio no tenemos por qué tener un niño con discapacidad para que exista una necesidad tipo logopedia. No tiene por qué tener una discapacidad para que necesite una logopedia. Entonces, para nosotros es un orgullo poder trabajar y un regalo poder trabajar en un centro inclusivo que además es pionero en Andalucía y que va a servir de preferente. Claro, nos ha tocado, Mila, vivir una época difícil, una época donde tenemos una pandemia que está azotando no solamente a España, sino al mundo entero, y una de las preguntas que se van a hacer todos, evidentemente, es cómo está actuando el centro Fernando de Magallanes contra la COVID. Pues nosotros nos estamos rigiendo por todas las normas de lo que nos indica la Consejería de Educación. Este año somos un centro de carácter privado, pero pretendemos adherirnos a la Junta. Aún así, como te comento, yo te digo, hemos hecho nuestro pertinente protocolo que además hemos añadido algunas medidas extras. Tenemos un protocolo muy exhaustivo de más L, desinfección más limpieza. Todas las aulas que se utilizan deben de ser desinfectadas antes de que entre otro grupo a trabajar. Tenemos los grupos burbujas realizados. Los niños de 1 año sí tienen relación entre sí, pero con los niños de 2 años, por ejemplo, no tienen relación. Una medida extra que hemos puesto es que los niños vengan con sus zapatos, pero al llegar a su aula, antes de entrar en su aula, tienen unos zapateros en los que se cambian de zapatos, que además los zapatos los que hemos recomendado son los zapatos de primera infancia, los que se inician con el andar, ¿no? Y además de tomar las medidas de temperatura, los profesionales como los alumnos, el lavado de manos es muy frecuente también en todas las aulas. Cada vez que cambiamos de actividad, lavamos las manos, registramos todas las temperaturas y todo lo que podamos hacer en cuanto a estas medidas se llevan a cabo. Claro, todo lo que nos exigen lo llevamos a cabo, aparte de medidas extras. Y Mila, y los niños, evidentemente, ¿cómo se van adaptando? ¿Se van adaptando bien a las medidas? Saben que estamos viviendo una época y poco a poco se adaptan mejor que nosotros. Los niños, además, nosotros todo es de forma lúdica. En la entrada tenemos un dispensador de gel hidroalcohólico para las personas mayores y para los niños hemos puesto uno de gel de mano, que además es de olor a piruleta y a ellos les fascina. Y además lo hemos puesto a su altura, con lo cual para ellos es un juego llegar, saben que le tomamos la temperatura, se lavan sus manitas, pasan antes de entrar se cambian sus zapatos, además todo su babi es obligatorio y se tiene que desinfectar todos los días. Entonces todos los días va ese babi a su casa en una bolsita aparte para que no esté en contacto con su botellita de agua y con todas sus cosas personales, pero vuelve a casa, se desinfecta y vuelve al día siguiente para poder ser utilizado. Mira, hablabas antes de este nuevo centro como un proyecto innovador, totalmente nuevo en el ámbito de la inclusión, con una cabida para niños con y sin discapacidad. ¿Tú que has vivido esto desde el primer momento, cómo se lleva a cabo este proyecto para estar hoy donde nos encontramos? Pues este proyecto se lleva a cabo, como comenté antes, por la observación, porque los años de experiencia ves que hay muchas familias que se encuentran perdidas cuando se encuentran con la necesidad de poder ayudar a sus hijos, ¿no? Entonces, evidentemente, en un centro de 0 a 3 años no tienes por qué estar formado en discapacidad, pero es muy importante porque cada vez más nos encontramos con niños que necesitan unos cuidados especiales o distintos. Entonces, es necesario que todo, por ejemplo, nosotros aquí, todo el personal
tiene conocimiento de especial o de atención temprana, para así poder tratar a los niños, dar esa educación o ese aprendizaje necesario, individualizado, y que así tengan un desarrollo integral completo. Y aparte, Mila, también tenéis un trato muy cercano evidentemente con los padres, ¿no? Sí, nosotros tenemos una relación directa con la familia, tenemos relación directa a través de las agendas, en la puerta, tenemos el WhatsApp, es también un medio de comunicación con la familia. Las familias saben que todo lo que nosotros podamos ayudarles, siempre estamos aquí disponibles. Pueden pedir una cita y ahora, evidentemente, claro, nos encontramos en una situación, en unos momentos difíciles, y no podemos hacer a lo mejor que nos gustaría, pues, una jornada de puertas abiertas para que todas las familias vean cómo trabajamos. Funcionamiento. Claro, pero aún así lo vamos a hacer a través de vídeos para que las familias también estén tranquilas de que todo lo que sus hijos necesitan aquí se queda cubierto. Pero bueno, también es verdad que lleváis poco tiempo funcionando, con lo cual tenéis tiempo suficiente para desarrollar todos esos proyectos que al final se llevarán a cabo seguro. Sí, sí, por supuesto, claro. Llevamos muy poco tiempo y la verdad es que tenemos una aceptación muy buena. Tenemos muchas familias que confían ya en nosotros, y para mí, por ejemplo, eso es una gran satisfacción. Y otra satisfacción es crear un proyecto educativo que sea precedente, ¿verdad?, en la enseñanza a nivel nacional. Sanlúcar y la provincia de Cádiz y Andalucía empujando de una manera brillante, ¿verdad? La inclusión es algo que debería de ser real, porque es verdad que ahora mismo en centros públicos pues hablamos de inclusión, pero aún no es real del todo. Queda mucho camino, claro. Sí. Estamos empezando, yo creo, y yo creo que este centro, al ser de 0 a 3 años, pues abre el camino para que otros centros empiecen a ver que es algo verdaderamente necesario, porque la educación de nuestros hijos es algo primordial, además en edades tan tempranas como de 0 a 3, que como solemos decir son esponjas, van adquiriendo y formando su personalidad. Y es que es nuestro futuro, los más pequeños es el futuro de nuestro mundo, evidentemente. Sí. Bueno, y existe un programa educativo con unos servicios necesarios y adaptados para el desarrollo físico y cognitivo de cada uno de ellos. ¿Me puedes explicar, Mila, con qué profesionales y con qué medios contamos actualmente en el centro? Pues nosotros tenemos el personal, como antes comentaba, es un personal cualificado. Somos la gran mayoría, hay maestras de educación especial, hay maestras de educación infantil, hay técnicos superiores de educación infantil, hay personas especializadas en atención temprana. También tenemos el servicio del psicólogo, del logopeda, de la trabajadora social, que hay muchas familias que les viene fenomenal, sí, claro que sí, que tiene mucha ayuda, y también del fisio. Estas 3 figuras son muy importantes para este centro, porque es un servicio que no se suele dar, pero que sí es muy necesario, porque nosotras a lo mejor con el día a día pues puede que se te suelen ir algunas cosas, o mismamente tienes algunas dudas del desarrollo de algún niño. Y evidentemente pues están estas profesionales que solamente con la observación nos pueden dar unas pautas a nosotras, las profesionales de educación, y a las familias también. Y rodearse de profesionales, como dices tú, Mila, a la hora de detectar cualquier problema, cualquier situación que sea un poco adversa, es muy necesario estar con gente que sepa mirar, que sepa observar para atajarlo rápido. Sí, hombre, una detección temprana es primordial, claro, evidentemente en el desarrollo. Entonces, la verdad es que contamos con un personal que va a enriquecer mucho a nuestro centro. Claro. Hay dos puntos que me gustaría que nos explicara, que es el aula multisensorial, y otro punto también es el método de pedagogía Montessori. Me estuve informando un poco en vuestra página web, una página web muy didáctica, muy fácil de trabajar con ella. Cuéntanos para que nuestros amigos de Costa Noroeste puedan saber qué significan esas 2 aulas. Bueno, uno de los servicios que ofrecemos nosotros en la mensualidad pues
es el servicio de matronatación y es el servicio también del aula multisensorial. El aula multisensorial es un aula también muy novedosa. Nosotros vamos a trabajar, sobre todo nos centramos en los sentidos. Partimos de los sentidos para el desarrollo integral del niño. Entonces, el aula multisensorial lo tenemos en otros centros de AFANA y hemos comprobado que el desarrollo en los niños y tiene una repercusión muy beneficiosa. Entonces lo hemos trasladado a nuestro centro. Es un aula que trabaja todos los sentidos a través del juego. Para los niños es muy fácil entrar en el aula porque, bueno, por ejemplo, pues tenemos una piscina de bolas, ellos les llaman el aula chuli, o sea que de ahí partimos ya que les encanta. Claro. Y trabajar los sentidos con un aula chuli, pues imaginaros lo beneficioso que puede llegar a ser. Si nosotros compartimos todo lo que es la metodología, porque si nosotros trabajamos en el aula el color rojo, por ejemplo, pues dentro del aula multisensorial se trabajará el color rojo a través de los sentidos. Ese día el aula será de color roja completamente. La torre de las burbujas, todo el material que tenemos dentro del aula se transformará para poder trabajar el color rojo y trabajar todos los sentidos, como comentaba antes. Se puede trabajar desde la activación del niño hasta la relajación, lo que nosotros queramos conseguir del niño, el objetivo que nosotros nos queramos proponer. Para los niños a lo mejor con alguna discapacidad, como el trastorno del espectro autista, pues a lo mejor le viene mejor que desarrollemos en él la relajación. O para un niño directamente que a lo mejor es un poco más activo. Claro, claro. Pero habrá otros niños que a lo mejor necesiten la activación. Y cuando hablamos de ese proyecto de pedagogía Montessori, pues nosotros siempre decimos que nos basamos en la pedagogía Montessori. El método de pedagogía Montessori puro es imposible en España, ¿vale? Porque evidentemente sabemos que a los 3 años se va a incorporar a una escuela y nuestra escuela sigue siendo tradicional, claro. No tiene todavía unos métodos tan innovadores como Montessori. Nosotros nos hemos decantado por Montessori porque María Montessori fue la creadora de este método y fue una persona que se dedicó a observar. Entonces el método en sí es, los maestros son observadores de los niños y los niños son los que nos dirigen. Nos dirigen de modo que nosotros vamos a observar sus necesidades en la etapa de desarrollo en la que se encuentran y así partir para qué podemos trabajar con ellos, qué necesitan y en qué momento del desarrollo se encuentran. Claro, claro. O sea, ellos mismos son los que nos indican a nosotros en qué punto de partida tenemos que desarrollar su... Y mira, más a título personal o particular, sí. Como profesional de la educación, ¿con qué experiencias te quedas? Pues yo me quedo con la gran satisfacción que evidentemente mi trabajo es vocacional y me quedo con la gran satisfacción de ver a las familias felices cuando se le ofrece un servicio que necesita, de ver a las familias tranquilas porque saben que sus hijos van a ser bien atendidos. Para mí eso es pues lo mejor que puede tener. La recompensa idónea. Sí, es ¿no? una recompensa. Claro. Y ver cómo el futuro de nuestros pequeños van a ser personas con un gran respeto hacia los demás, con una gran empatía, y eso es fundamental para el ser humano. Y esos valores, ¿no?, que necesitamos inculcar a los más pequeños para no degenerar más aún, ¿no?, la sociedad muchas veces en la que nos encontramos. Sí, es muy importante, que a nosotros los mayores con el tiempo se nos olvida esos valores tan necesarios en la vida. Claro. Y estos niños que están aquí ahora mismo tienen la oportunidad de crecer juntos. No se van, cuando sean mayores van a ser todos amigos. Personas, como yo decía, siempre digo, personas excelentes, porque van a tener unos valores que ya nos gustaría a nosotros seguir teniéndolos, que es lo que comentaba anteriormente, valores como el respeto, la empatía, que son tan necesarios en estos momentos. Claro. Mila, y antes de marcharnos, me gustaría saber cuál es tu trayectoria con AFANAS y tu relación realmente todos estos años con AFANAS. Pues yo siempre me he dedicado a la educación infantil.
Para mí siempre la discapacidad sí era pues un campo que yo tocaba porque me llamaba siempre mucho la atención y evidentemente por eso me formé en atención temprana, pero nunca había estado con personas con discapacidad y sobre todo adultas. Yo empecé como voluntaria en Asana porque tenía muchísimas ganas de aprender a trabajar con personas con discapacidad, de poder proporcionarles toda mi experiencia y la verdad es que para mí ha sido un regalo y una experiencia increíble porque aportan muchísimo más de lo que nosotros le podemos aportar a ellos. Claro. Y bueno, pues he estado en RGA, he trabajado muy feliz, muy contenta y muy a gusto con personas adultas de residencia y pues nada, ahora compartiendo este gran proyecto y que esperamos que tenga una repercusión como se merece y poco más. Bueno, la verdad que la palabra inclusión es tan grande, ¿verdad? Es tan amplia y tan hermosa que, como hablábamos antes con tus compañeras, desde todos los frentes, ¿no? Desde todos los ámbitos, seguir luchando por esa plena inclusión será un regalo para el mundo en sí, evidentemente. Pues sí, esperemos que poco a poco, además yo creo que sí, que poco a poco lo vamos a conseguir por el futuro, pues nuestro futuro y evidentemente por el futuro de nuestros pequeños, que la inclusión sea no solamente una palabra, sino una realidad. Una realidad, evidentemente. Mila, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en tu centro y en este magnífico espacio, ¿no? que, como hemos dicho anteriormente, se ha convertido en un referente de la educación, yo creo que a nivel nacional. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Nosotros les dejamos ahora con el rincón literario de don Eduardo Domínguez Lobato. Por mi parte, que pasen una muy buena noche y sean muy, muy felices. Hoy les quiero hablar del Quijote desde otro punto de vista, otro análisis. Porque Don Quijote es mucho más que una novela de aventuras en la que por su escenario literario aparecen multitud de personajes. Sí, personajes entre lo divino y lo humano, reales e imaginarios, y la ley, y los usos y costumbres de la época, que tan atrincherados caminan en las alforjas andantes de nuestros protagonistas, unos personajes principales y secundarios que muchas veces actúan quebrantando la ley penal, empezando por el propio Don Quijote, el cual, andariego, muchas veces ciego y desnortado, ensartaba aventuras y desventuras como un verdadero delincuente. De esta forma, y por eso, Cervantes traza con maestría varios delitos cometidos por distintos personajes a lo largo de la obra, como el asesinato, la alcahuetería, el cohecho, el daño en las cosas, el hurto, la injuria, el maltrato a los animales o la prevaricación. Y hoy os propongo deleitarnos con el estudio, con la escritura y la satisfacción por el conocimiento de todo este maravilloso universo de Don Quijote, dentro del derecho penal o a bordo de Don Quijote, que tanto monta tanto. Y así, por eso les hablo hoy de esta literatura jurídica sobre el delito en el Quijote, como figura jurídica, las circunstancias atenuantes y agravantes, las particularidades y el significado de la alevosía, la legítima defensa, la locura, la nocturnidad o la obediencia debida, digamos como proemio introductorio. Y así, la reincidencia, el trastorno mental transitorio y los más diversos delitos tipificados aludidos en la novela, porque estos son cimientos constructores, columnata incuestionable de toda esa serie de capítulos entre la primera y la segunda parte, entre lo maravillosamente literario y lo jurídico. Y si algo faltare, y si siguiéramos repasando nuestro Don Quijote, aparecerán constantemente, sin arte de magia, el adulterio, el asesinato otra vez, el cohecho, el daño en las cosas, el escándalo, la hechicería o el hurto de los escudos. Y lo volvemos a repetir,
Sí, el hurto como botín de guerra, la injuria, el juego, las lesiones, el maltrato, la prevaricación, la prostitución. En definitiva, las penas y los delincuentes. Los galeotes Ginés de Pasamonte, Roque Guinart o la Virgo Bellatrix, doncella guerrera, Claudia, Jerónima. Y ahora discúlpenme, pero mucho me queda todavía por releer mucho a nuestro Don Quijote y empezar a escribir y a contar sin descanso de Don Quijote. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.